Fundación Chilena para el Desarrollo de Competencias y CENADIS, a través de su Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, presenta Menstruación, Educación Menstrual para Mujeres con Discapacidad. Guía 2. Menstruación en la Adolescencia. Autores: María José Salazar Soto, trabajadora social; Javiera Bamonde, matrona. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a informar sobre menstruación en la adolescencia. Introducción. La menstruación es un hito importante que debe ser abordado desde todas sus aristas y condiciones en la que la mujer o persona con útero vive. Por este motivo, se presenta la siguiente guía en formato de audio, la cual permite a personas con algún tipo de discapacidad visual o a quienes prefieran escuchar en vez de leer, entender sobre la menstruación en la adolescencia con enfoque de género, incluyendo la perspectiva de personas en situación de discapacidad. La menstruación no se presenta en todas las personas de la misma forma. Si ésta vive con alguna discapacidad, puede que sea más difícil el proceso debido a características del entorno como falta de acceso a educación sexual, lugares públicos no adaptados, como por ejemplo los baños, y que no sean incluidos en los cuidados de salud menstrual a través de las preguntas de monitoreo o el consentimiento de personas que les cuiden. Por lo anterior, esta guía pretende abordar aspectos propios de la etapa de la adolescencia para apoyar a mujeres, niñas y personas menstruantes, así como también a cuidadoras de personas con discapacidad y dependencia. A continuación, presentaremos la guía Menstruación en la adolescencia. En entregas posteriores, revisaremos menstruación en la adultez y climaterio y menopausia. 1. Menstruación. La menstruación es el proceso normal de la mujer o persona con útero que consiste en sangrar por la vagina unos días al mes debido a procesos provocados por hormonas sexuales que influyen sobre el útero, los ovarios y la hipófisis. Inicia desde los 9 a los 14 años y termina con la menopausia, que es el fin de la menstruación. El ciclo menstrual es el tiempo que pasa entre una regla y otra, es decir, entre 28 y 35 días aproximadamente. Tu ciclo puede ser regular o irregular, es decir, puedes saltar días o meses. Los ciclos son diferentes en cada mujer o persona menstruante, y para poder conocer tu ciclo, debes usar un calendario menstrual. El flujo menstrual es la cantidad de sangre que sale desde el útero hacia la vagina. Hay tipos de flujo según su volumen, ya sea escaso, moderado o abundante. Esto depende del día de sangrado. Generalmente, los primeros días es abundante y luego va disminuyendo. ¿Sabías que la regla o menstruación no tiene un olor característico? El olor que percibes se debe a la reacción de las toallas higiénicas al contacto con la sangre. Verdaderamente, podría tener solo olor a hierro por los componentes de la hemoglobina, que es la proteína al interior de los glóbulos rojos, que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. 1.1. Menstruación en la adolescencia. Durante la adolescencia hay ciertos cambios físicos, emocionales y hormonales. Desde los 14 a los 19 años podemos decir que eres adolescente. Probablemente estés en educación media o en la escuela especial realizando algún curso o taller laboral. La menstruación en la adolescencia puede causar incertidumbre debido a que conlleva cambios físicos muy notorios. Te das cuenta de que ya has dejado de tener un cuerpo
de niño o niña. Probablemente comience tu despertar sexual, lo que es totalmente normal y significa que tu desarrollo está acorde a su ciclo. Puedes sentir cambios emocionales, ya que es aquí donde se desarrolla buena parte de tu personalidad. Las emociones en la adolescencia podrían llegar a ser desbordantes e intensas. Tu tarea será llevarlas de la mejor manera posible. Es por esto que se recomienda llevar una vida activa, realizando algún deporte que te mantenga enfocado, el cual te permita llevar un orden en tu vida escolar o en las obligaciones que en ese minuto estés desempeñando. En cuanto a tu salud, es importante que aprendas a ser responsable con tu cuerpo y mente. Si necesitas acudir con un médico, puedes pedir ayuda a tu persona de confianza o buscar formas de asistir a algún establecimiento de salud público, ya que existen programas especiales y específicos que cuidan la salud de él y la adolescente. Es importante saber que cuidar tu salud desde joven te ayudará en el futuro. Tendrás menos probabilidad de enfermar gravemente y te dará ventaja en la vida por sobre personas que nunca lo hicieron. Cuidarás tu reserva cognitiva y podría ser un factor de éxito en tus proyectos. 1.2. Genitales externos e internos. Es tiempo de aprender o repasar información respecto a tus genitales. Como eres adolescente, es probable que no tengas mucha información al respecto, así que te invito a enriquecerte de información sobre tus partes íntimas de forma confiable y segura, acudiendo con matrona o ginecólogo. También puedes aprender de esto leyendo fuentes serias como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud chileno o la Asociación Chilena de Protección de la Familia, y nunca a través de páginas o redes sociales que sean de dudoso origen. Existe mucha desinformación en el ciberespacio, así que trata de filtrar la calidad de las fuentes informativas que escoges. Los genitales externos se componen del montes de Venus, clítoris, neoto urinario, orificio vaginal, labios menores, labios mayores. Asimismo, los genitales internos se componen por los ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. ¿Sabías que desde los 14 años puedes acudir a matrona en un CESFAM o consultorio sin compañía o permiso de un adulto? Sí, tú tienes derecho a solicitar una hora y si aún no lo has hecho, pídela ya. 1.3. Cuidados de higiene. Los cuidados de la higiene probablemente ya los conoces desde que te llegó tu primera menstruación o menarquía, por lo cual ahora sabes muy bien cómo cuidarte, qué usar para no manchar tu ropa interior, etc. Sin embargo, existe mucha desinformación y muchas adolescentes o personas menstruantes que viven con discapacidad, quienes tienen necesidades de apoyo en sus actividades de la vida diaria, requieren de ser asistidas por su persona de confianza. Si tú eres una persona con discapacidad, comparte estos puntos con tu asistente personal, cuidador primario, persona cuidadora en general o asistente personal, quien cubra tus necesidades de apoyo en materia de higiene. Báñate diariamente. Usa solo agua porque la utilización de jabones íntimos puede alterar tu flora vaginal normal. Evita rasuradora o depilación total. Usa toallas higiénicas, tampón u otro correcto modo y cámbialas con un máximo de 4 horas. Al cambiar las toallas higiénicas, tíralas al basurero. Cuida el planeta. También es importante que sepas que, dependiendo de tu flujo menstrual,
Siempre debes llevar en tu mochila un cambio de ropa interior en caso de manchado. Y al aprender a conocer tu menstruación, podrás mejorar la higiene menstrual y sabrás cuándo debes llevar tu toalla higiénica, tampón o lo que uses. Asimismo, si tienes dudas con las formas de higiene, puedes acudir a tu matrona o ginecólogo. Para personas cuidadoras de aquellas que viven con discapacidad, es importante conocer que estas recomendaciones, ya que ambas partes se educan y ayudan a eliminar mitos como el uso de lavados vaginales con agua mezclado con sustancias u otro tipo de información incorrecta. Este tipo de creencias que se heredan perjudican en gran medida la flora vaginal. Entre otras creencias que se heredan, encontramos las siguientes afirmaciones. 1. Si estás con la regla, no debes bañar. Esto es incorrecto, ya que debes bañarte todos los días. Nunca debes omitir la higiene durante tu periodo. 2. Si estás con la regla, no te puedes cortar el pelo. Esto no es así, porque la regla no influye en el crecimiento de tu cabello. 3. Algunos creen que no puedes tomar bebidas heladas mientras estás con la regla. La verdad es que puedes evitar tomar bebidas por tu salud física, pero no por tener la regla. En cuarto lugar, se cree que no puedes hacer educación física en la escuela cuando estás con tu periodo. Por el contrario, hacer educación física puede ayudar a disminuir tus cólicos. En quinto lugar, podemos mencionar aquella creencia que menciona que quienes cocinan creen que cometerán más errores por estar menstruando, que sus preparaciones no van a lograr. Pero esto puede ser por distintas razones: errores en la receta, fallas en la medida, entre otros aspectos. Sexto, algunas personas señalan que no te puedes meter al mar cuando estás con la regla porque el mar se pone celoso. Esta creencia atribuye emociones humanas a un elemento de la naturaleza, lo cual para efectos científicos es erróneo. En séptimo lugar, mencionamos la creencia: no puedes hacer merengue porque se te corta la clara del huevo si es que estás menstruando. En este caso, al igual que en la creencia anterior, es erróneo pues no tiene validez científica y es necesario en este punto averiguar la calidad de los ingredientes en vez de atribuirla a un proceso biológico normal. 1.4. Dolor menstrual y manejo del dolor. La disminorrea o dolor menstrual se debe a que la capa más interna del útero se inflama y cae, para luego transformarse en lo que conocemos como regla o menstruación. Dado que se trata de una inflamación, es normal que sintamos molestias durante e incluso antes de la menstruación. Sin embargo, hay veces en que el dolor es tan grande que no deja vivir como cotidianamente lo haces. En este caso, debes acudir con matrona o médico. Las personas que viven con discapacidad pueden vivir de otra forma la disminorrea, ya que algunos diagnósticos están asociados a rigidez musculoesqueléticas. Por esto es importante que visibilicen y puedan adquirir recomendaciones que puedan ser útiles, o por lo menos que les permita entender qué pasa con su cuerpo. El síndrome premenstrual es el conjunto de síntomas que se asocian a la menstruación.
Generalmente se debe a desregulación hormonal y puede tratarse con anticonceptivos hormonales. Dentro de estos síntomas encontramos la irritabilidad, el dolor de cabeza, el dolor premenstrual, vómitos, sensibilidad mamaria, estreñimiento, entre otros. Para poder manejar el dolor, puedes utilizar antiinflamatorios orales, siempre y cuando consultes con un profesional antes de consumirlos y revises bien la fecha de vencimiento o caducidad y sus componentes, ya que hay personas que pueden ser alérgicas a ciertas sustancias que estos medicamentos traen. También podemos aconsejar la actividad física, porque deportes o prácticas como yoga, pilates u otros son relajantes y ayudan a reducir el dolor. Además, te proporciona un buen estado físico y mental. Asimismo, el uso de guateros o compresas frías ayuda a disminuir el dolor. El contacto físico con objeto tibio proporciona alivio. Podemos recomendar también ingerir té de hierbas, ya que son útiles para disminuir levemente el dolor. Generalmente se utilizan menta y orégano en pocas cantidades. Hay que recordar que si tienes alguna reacción alérgica a alguna de estas hierbas que se utilizan normalmente, para esto no debes consumirlas. También hay anticonceptivos que ayudan a disminuir el dolor y regula también los ciclos. Esta medida debe ser consultada con tu matrona o ginecólogo, sobre todo en pacientes con algún tipo de discapacidad que tomen medicamentos que generen una reacción o interacción con los anticonceptivos. Debes recordar que nunca es recomendable automedicarse. Asegura tu salud y acude con tu matrona o ginecólogo. 2. Materiales para la menstruación. Los materiales para la menstruación son variados. Durante la adolescencia probablemente quieras saber qué otros insumos se ocupan, además de la toalla higiénica. Así que aquí dejaremos de forma resumida lo que más se utiliza. 2.1. Insumos de uso frecuente durante la menstruación. Abordaremos estos insumos y materiales en la guía anterior, Guía 1 Menarquia. Te recomendamos revisarla para mayor información. Aún así, los recordaremos de manera resumida. El tampón se introduce dentro de la vagina y trae un hilo que queda fuera de la cavidad vaginal para luego retirarlo. La copa menstrual, por su parte, se introduce dentro de la vagina. Sirve para contener la menstruación. Son reutilizables y tienen una vida útil de aproximadamente 10 años. El calzón menstrual están diseñados especialmente para absorber la sangre menstrual. Insumos para personas que viven con discapacidad. Los insumos o materiales que se usan en la menstruación son de conocimiento público y pueden ser usados a libre elección. Sin embargo, para personas que viven con discapacidad, dependiendo de su diagnóstico, no siempre se pueden utilizar de manera tan libre. Algunos de los insumos alternativos para la salud menstrual de personas en situación de discapacidad son Special Needs Period Pant. Se trata de calzones menstruales que tienen cierre fácil al costado y tienen la función de un calzón pero con abre fácil. Flex Cap.
Es una copa menstrual que cuenta con un aro de silicona moldeable en la parte inferior que permite retirarla como si fuese un tampón. Tampones con aplicador más largo pueden ayudar a ciertas personas que viven con discapacidad al momento de introducir el tampón más fácilmente, pensando sobre todo en aquellas personas menstruantes con dificultades en la motricidad gruesa y fina. Puedes explorar en Internet sobre alternativas para personas que viven con discapacidad respecto a otros insumos para la menstruación. 3. Control ginecológico. ¿De qué se trata? Cuando eres adolescente, una de las responsabilidades que debes asumir es tu salud tanto física como mental. Durante el control se realizarán las siguientes actividades. 1. Aclarar el motivo de la consulta. ¿A qué vienes? ¿Qué necesitas saber? 2. Preguntas respecto al historial de enfermedades tuyas y de familiares. En caso de personas con discapacidad, considerar que este punto puede tener mayores antecedentes. Recomendamos llevar una libreta o los antecedentes más recientes respecto a tu salud médica, exámenes y otros elementos que puedas encontrar en tu ficha. Preguntar respecto a tus hábitos como fumar, consumo de alcohol y drogas, tu peso, talla y tu índice de masa corporal. Te preguntarán también por la fecha de tu última regla, la edad de tu primera menstruación, también si usas anticonceptivos, cuáles y desde cuándo. Y además pueden preguntar también si eres activa sexualmente con la finalidad de enseñarte a cuidar de ti y tu cuerpo. Realizar el control ginecológico, que consta de un examen físico de mamas e inspección de genitales, que será realizado solo con tu autorización. Esto es de suma importancia para evaluar si tienes alguna situación irregular que pueda resolverse en ese momento, como flujos vaginales con olor u otras patologías leves. En caso de que se solicitaran exámenes de acuerdo a tus necesidades, pueden ser, por ejemplo, de sangre. Por último, se te darán indicaciones necesarias de acuerdo a tu consulta. Recuerda siempre preguntar todas tus dudas, cualquiera sea. Además, si vives con discapacidad tipo movilidad reducida o algún otro tipo de discapacidad física, podrás realizar un examen físico de acuerdo a tus necesidades de apoyo y considerando tu comodidad. 3.1. Mi primer control con la matrona o ginecólogo. Se recomienda acudir con matrona o ginecólogo al menos una vez al año. Dentro de la diferencia de roles, la matrona mayoritariamente trabaja en el sistema público. Puedes acudir con matrona para prevenir enfermedades importantes. Es un o una profesional que se especializa en lactancia materna, neonatología, entre otros aspectos. Además, atiende partos y recién nacidos. En cambio, él o la ginecóloga o ginecólogo mayoritariamente trabajan en el sistema privado de salud. Pueden acudir con él o ella para curar o tratar enfermedades importantes. Se especializa en cirugía, como cesárea, conización u otros.
Además, acompaña partos. Si bien ambas profesiones desempeñan distintos roles, puedes acudir a ambos si tienes dudas ginecológicas. Respecto al acceso a ginecólogo o matrona en el sistema de salud, podemos señalar que en el sistema de salud público de atención primaria o SESPAM se realizan controles más completos e incluyen exámenes. No se paga, ya que los impuestos de todos permiten financiar la salud pública y debes inscribirte en tu SESPAM más cercano, acercarte a SOME o Mesón Central y solicitar hora con matrona. Por otra parte, en el sistema privado se dan consultas privadas en clínicas. Generalmente se realiza una consulta puntual y se paga de manera particular o con una entidad a la cual estás afiliada y que puede ser FONASA o ISAPRE. Puedes también acercarte a tu centro de salud de preferencia, solicitar una hora presencial o por teléfono. 3.2. Tipos de flujos vaginales. El flujo vaginal es un líquido que se encuentra en la cavidad vaginal y va cambiando de acuerdo a los días del ciclo menstrual. Depende de las hormonas y hay varios tipos. Lo que debes saber es que normalmente las características del flujo son ser transparente sin tener mal olor. Cuando el pH vaginal se altera por razones como los anticonceptivos, luchas vaginales, actividad sexual, entre otros, debes consultar con tu matrona ya que puedes estar frente a un flujo genital anormal y que puede presentarse en primer lugar como infección por hongo, la cual se caracteriza por producir flujo vaginal blanco e irrita los genitales y causa picazón. En segundo lugar, infección por bacteria, la que se caracteriza por producir un flujo vaginal distinto del normal que puede o no tener mal olor y suele manifestarse manchando tu ropa interior. En tercer lugar, infección por tricomonas, la cual se caracteriza por producir un flujo vaginal de color amarillo grisáceo de mal olor y manifestarse manchando tu ropa interior. 3.3. ¿Qué exámenes me puede pedir en la consulta? Los exámenes durante la consulta de la matrona son tan necesarios como asistir a esta. Nos permiten conocer tu estado de salud de varias formas y existen varios tipos de exámenes, entre ellos exámenes de sangre. A través de una toma de muestra por tus venas, la matrona solicitará evaluar VIH, sífilis y otras de rutina como glicemia, hemograma, entre otros. Ecografías ginecológicas. Es un ultrasonido que se realiza vía transvaginal o abdominal para evaluar tus genitales internos como útero, trompas de falopio, ovarios y evaluar su estado general. Examen ginecológico. Consiste en examinar tus genitales externos y evaluarlos para descartar patologías como verrugas, flujos, entre otros. Estos exámenes se realizan siempre con consentimiento tuyo. Si tienes algún tipo de discapacidad, tu persona de confianza puede entrar a la consulta si lo deseas. ¿Qué son las ITS? Las infecciones de transmisión sexual son adquiridas vía sexual a través de los fluidos corporales como semen, flujo vaginal y sangre. Puede aparecer cuando olvidamos usar preservativos o condón durante la actividad sexual. Y cada infección tiene su característica propia.
la cual debe ser evaluada lo más pronto posible por tu matrona para iniciar el tratamiento correspondiente. Según el Ministerio de Salud, las ITS más frecuentes en Chile son el condiloma acuminado, causado por el virus papiloma humano conocido como verrugas. La sífilis, causada por treponema, tiene distintas fases, precoz y tardía. Gonorrea, causado por un microorganismo llamado gonorreoe, que causa secreción purulenta por el pene en mujeres, puede ser asintomático. El herpes, causado por un virus, genera grietas en la piel con secreción altamente contagiosa. La clamidia, causada por un microorganismo que generalmente no tiene síntomas en la mujer o persona con útero y trompas. También mencionamos las infecciones vaginales que se caracterizan por flujos de mal olor o cambios en el color del flujo vaginal. Existen otros tipos de infecciones de transmisión sexual como VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que en su etapa más avanzada, SIDA, puede causar la muerte si no se trata. Este virus tiene como característica disminuir tu sistema inmune, así que pueden atacarte múltiples enfermedades a la vez. Por esto, es muy importante que siempre uses condón. 4. Sexualidad de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud establece que la sexualidad y la reproducción son un derecho fundamental. Esto significa que los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres sin discriminación alguna. 4.1. Responsabilidad sexual y afectiva. Hablamos de responsabilidad sexual y afectiva cuando somos capaces de enfrentar situaciones que nos llevan a tomar decisiones importantes sobre nosotros mismos y con el resto. Cuando inicias tu vida sexual, estos conceptos deben estar siempre incorporados en tu memoria para respetar a otros y a ti mismo o a ti misma. Son ideas mucho más profundas, pero te ilustrará algunos ejemplos para que los vayas interiorizando. Una expresión de responsabilidad sexual tiene que ver con el uso apropiado de métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo adolescente y el uso de preservativos o condón para prevenir ITS, es decir, infecciones de transmisión sexual. De esta forma, te proteges tú y proteges al resto. La responsabilidad afectiva habla del respeto hacia otro cuando tenemos un vínculo o una relación amorosa. El consentimiento es el respeto por la privacidad y decisión del otro con su cuerpo. Cuando alguien dice no, es no con respecto a sí mismo y tu deber es aceptarlo. Por otro lado, cuando alguien dice que sí, estamos hablando de un consentimiento afirmativo y tienes el permiso del otro para hacer específicamente lo que se ha acordado. Muchos adolescentes se sienten presionados para realizar cosas que no les agradan. Sin embargo, siempre tienes el poder contigo de decir que no. 4.2. Anticonceptivos y menstruación. Existen muchos tipos de anticonceptivos en el mercado.
Hay pastillas, implantes, preservativos como los condones, parches, anillos vaginales, sustancias inyectables, DIU, que es el dispositivo intrauterino. Sin embargo, cuando hablamos de usar un método que te ayude a regular tu menstruación, cuando nos enfrentamos a periodos muy largos, abundantes y con dolor, solo algunos pueden servirnos. Por esto debes consultar con matrona para poder elegir tu método más seguro. Dentro de estos métodos encontramos los siguientes. Implantes, que en un solo tipo de hormona se coloca debajo de la piel y nos sirve para regular la menstruación. Las pastillas tienen dos tipos de hormonas y se toman diariamente. Sí regulan la menstruación. Los métodos inyectables se utilizan de manera mensual, tienen dos tipos de hormonas. Algunas veces regulan la menstruación porque se comporta diferente en cada persona. Existen también los métodos inyectables trimestrales. Tienen un solo tipo de hormona y no regula la menstruación. Los anillos vaginales tienen dos tipos de hormonas y se colocan cada 4 semanas. Sí regulan la menstruación. Los dispositivos intrauterinos se colocan dentro del útero por un profesional. Existen de cobre y hormonales. Duran entre 5 a 10 años. 4.3. Anticonceptivos y personas con discapacidad. Cuando hablamos de anticonceptivos, se trata de medicamentos que deben ser recomendados por un profesional matrona o ginecólogo, ya que traen componentes que en ocasiones pueden interferir con otros medicamentos de consumo habitual para una persona que vive con discapacidad. El objetivo de esto es para que tú aprendas que no todos los métodos son efectivos en todas las personas de la misma manera. Si quieres usarlos para prevenir el embarazo o para regular tu menstruación, infórmate lo que más puedas para evitar una mala reacción sobre tu cuerpo. Por ejemplo, si una persona con discapacidad intelectual u otra que debe usar anticoagulantes desea a su vez iniciar un método anticonceptivo con pastillas que no están recomendadas en ninguna de las guías nacionales, es preferible no interferir con las medicinas que habitualmente toman. Los anticoagulantes son o pueden provocar cardiopatías importantes. Algunos ejemplos de anticoagulantes son fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, etc. Fundación Chilena para el Desarrollo de Competencias y CENADIS, a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, presentó Menstruación, Educación Menstrual para Mujeres con Discapacidad. Guía 2. Menstruación en la Adolescencia.